Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en donde cocinamos recetas rápidas y ustedes aprenden un poco de español de manera comprensible. La receta del día de hoy es básicamente algo con coliflor. Si no les gusta el coliflor, quiero que sepan que no se siente el sabor, queda muy neutral. Así que, bueno, les voy a explicar. Yo tenía este coliflor que ya estuvo hervido, congelado. Lo estaba descongelando y me acordé que se podía hacer esta salsa súper rápida, súper rica, súper cremosa, saludable, vegana, fácil. Y dije, un momento, necesito hacer esto parte de recetas rápidas. Ustedes necesitan saber esta receta porque es necesaria para su vida. Así que lo que necesitan de ingredientes y de artefactos, de cosas que necesitan, son coliflor hervido. No les muestro cómo herví el coliflor, pero básicamente un coliflor crudo, lo cortan, lo hierven, listo, coliflor hervido. Sal, si les gusta la sal, yo soy adicta a la sal, así que es obligatorio. Aceite, yo siempre la hice sin aceite, pero hoy quería experimentar para ver si le agrega más cremosidad. Creo que puede estar bueno, pero si no son fanáticos del aceite o si lo evitan en sus dietas, pueden saltearlo completamente. Un ajo para ponerle algo de sabor diferente, pero también. Yo he hecho esto sin nada y funcionaba perfecto. Y un poco de agua. Si no usan aceite, usen solo agua. Bueno, para cocinar, no hay que realmente cocinar esto, necesitamos una licuadora. Esta es la parte de arriba de mi licuadora. Después la voy a conectar y encender y vamos a licuar nuestra salsita, nuestro dip, podríamos decirle, de este coliflor. Bueno, yo en mi cabeza esto es como un queso. Es como una especie de queso untable, un queso que untas. Estoy tirando el coliflor todo adentro de la licuadora. Es un montón de coliflor. Puede ser menos cantidad. Tiramos coliflor. El ajo, acá tengo una tablita de madera y un cuchillo. Lo pueden picar si quieren. Yo ahora lo voy a explotar con el cuchillo. Ok, está un poco duro. Ok, para pelarlo más fácilmente hay que sacarle. Miren qué grande este ajo, es increíblemente grande. Tengo todos los dedos llenos de coliflor ahora. Bueno, voy a tirar la cáscara de ajo. Adiós. Vamos a sacar las partes del ajo que no se comen. Y lo voy a picar un poquito, solo un poquito, porque va a estar en la licuadora. La licuadora tritura todo, procesa todo, para que sea más fácil. Yo amo el ajo y me gusta crudo. Si quieren pueden cocinarlo un poco al ajo, lo pueden saltear con aceite, pueden hervirlo para que esté más suave, pero yo soy una persona que ama el ajo crudo, hasta a veces lo como así. Perdón por ser una mujer así, pero amo el ajo y amo el ajo crudo. Mucho ajo en la comida siempre va a hacer que todo sea mejor. Bueno, ahí está un poquito cortado. Rápidamente, ¿no? Las recetas en esta serie y en mi vida
son rápidas. Amo cocinar, pero amo mucho más que cocinar, pasar poco tiempo cocinando para hacer algo delicioso, para hacer algo rico. Así que, bueno, agregamos sal. Como les dije, yo soy adicta, así que como una cucharada de sal. Perfecto. Vamos a agregar agua, bastante, como un cuarto de un vaso. Y vamos a ponerle un poquitín de aceite para hacerlo un poco más calórico. La verdad es que si hacen esta salsa solo con coliflor y con agua y con todos los ingredientes menos el aceite, esto literalmente no tiene nada de calorías. Es muy, muy, muy bajo en calorías. Entonces, nada, si están buscando estar en un déficit calórico, pueden hacer esta receta sin aceite y es perfecta para eso. Bueno, así como está, ahora lo voy a poner en la licuadora y se va a armar una salsita, un dip perfecto, cremoso, quesoso, vegano. Así que vamos a ver los resultados en un ratito. Bueno, ahora está en la licuadora y vamos a encender la licuadora para ver qué tal. Necesita un poco de ayuda. A ver si encuentro el pedazo de plástico que usa la licuadora para mezclar todo. No sé dónde está. Mi mamá estuvo en mi casa y creo que me lo movió de lugar y ahora no sé dónde está. Vamos a sacarle la tapa y usar una cuchara para mezclarlo así, porque hay pedazos de coliflor que no tocaron la parte filosa de la licuadora. No han sido procesados. Ok, veamos. Ahora veamos cómo quedó. Vamos a ponerlo en este bowl. Y Dios, la textura. Ups, tiré para afuera. Ok, estoy sirviendo este queso divino. ¿Pueden apreciar lo cremoso y lo divino que es? No, me encanta, lo amo y hay que probarlo ahora. Ahora, ¿cómo pueden comer esto? Puede ser tranquilamente una salsa para agregar a algo. A mí me encanta hacer cosas estilo dip. Entonces, podés comerlo con algo donde puedas untar, que sea un untable, y podés untar un poco en esta salsa y comerlo con algo. En este caso tengo un par de zanahorias crudas, súper saludables si les gusta esta opción, pero podría ser cualquier cosa, podría ser pan tostado, saborizado, podría ser apio también, podría ser nachos. A ver, vamos a probarlo. Gente, esto está demasiado bueno. Gente, esto es demasiado rico y demasiado saludable. Increíble. Increíble, por favor. Inténtenlo. Y si no les gusta el coliflor, realmente no tiene sabor a coliflor. Es como una cremita super light. Déjenme saber qué les pareció esta receta rápida. Yo amo la cocina y amo las recetas rápidas. Y esta serie es una de mis favoritas, así que voy a seguir haciendo todas las recetas que sepa. Y cuéntenme si están disfrutando de la serie esta como yo.